Muy bien. José querido, pude escucharte ya en Spotify, ya sigo tu podcast, te felicito por este Muchas nuevo gracias. reto que estás asumiendo y me encanta porque, bueno, son dentro de todo, por lo menos escuché el primer episodio que tiene que ver con la pandemia y son Sí, noticias que nos alegran dentro de lo que es la mala noticia, ¿no? así es. Bueno, yo creo que aquí el objetivo es, de alguna forma, lo que digo también en el podcast, demostrar que lo global pasa a ser local. O sea, yo creo que ha habido un cambio importante en lo que es el concepto del mundo que se tiene, de qué es importante y qué no lo es. Si en el pasado lo importante era lo que ocurría en tu ciudad o en tu pueblo, luego pasó a ser lo que importa a nivel de Estado y hoy en día a nivel global. Vemos, como digo en el podcast, que realmente algo que cambió nuestras vidas, como fue esta pandemia, comenzó en un lugar ahí alejado de China. Y realmente esto ha influido. Influye, por ejemplo, los cambios climáticos en el mundo. Dicen incluso que puede ser algo más importante que la propia pandemia. Los conflictos, si hubiera distintas guerras, también pueden tener una influencia global bastante más allá de lo que era en el pasado, porque vemos un mundo que está mucho más interrelacionado y entonces todo puede influir en todo. Presentar cuáles son estos desafíos, cuáles son los riesgos, cuáles son los distintos aspectos que es fundamental presentar las distintas caras de la noticia. Entonces, todos estos son los desafíos que también a nivel personal para mí se presentan a la hora de poder plantear cuáles son los problemas a los que se enfrenta la humanidad y poder informar a estas personas que encuentran en las redes sociales, en los podcasts, algo fundamental para conseguir información. Tú que pasaste buena parte de tu vida en un laboratorio de inmunización, quiero que me hables de toda la polémica a nivel global también que está causando la vacuna, porque hay gente que se quiere vacunar, otros que dicen que no se van a vacunar. ¿Qué opinas tú de toda esta controversia con respecto a la vacuna? Realmente, como digo en el podcast, yo estuve durante 10 años en un laboratorio de inmunología, precisamente tratando o investigando con los linfocitos T, que son ahora la clave a la hora de conseguir una respuesta inmunitaria activa, eficaz contra este virus, contra el COVID-19. Entonces eso, digamos, puede ayudarme a la hora de intentar comprender aquí de qué se trata. Y entonces es una pena que realmente haya muchas personas que se basen en estas fake news, en estas noticias falsas para intentar informarse, entre comillas, y llegan a unas conclusiones totalmente erróneas, se dejan influir por estas noticias falsas cuando estamos hablando aquí de algo realmente importantísimo, de algo muy positivo como son estas vacunas, que como dicen los expertos, los que están día a día con todo esto, se trata del ARN, del RNA mensajero que se descompone rápidamente en el cuerpo, pero antes nos permite realmente el inmunizarnos produciendo estas moléculas clave. Entonces, realmente, si queremos terminar con esta pandemia, uno de los caminos fundamentales, quizás el principal, es poder inmunizarnos todos. Y entonces, para lograr algo así, es fundamental que realmente todo el mundo se inocule, reciba esta vacuna. Y es una lástima que bulos difundidos a través de las redes sociales puedan influir en determinadas personas. Ya vimos, por ejemplo, con el tema de Donald Trump, estos bulos lograron hacer creer a muchos que Donald Trump había vencido las elecciones cuando no había nada que indicara que eso era así. Pero los fake news tienen su propia dinámica y cuando estos bulos se van expandiendo, no hay quien los pare, no hay quien los pare y entonces es que realmente una información verídica, confirmada, pasa a ser fundamental. Entonces yo veo que una vez que cada vez
más personas se den cuenta de hasta qué punto hay que tener cuidado con las fake news, los medios de comunicación confiables, entre ellos CNN, pasemos a ser más importantes a la hora de difundir noticias. Simplemente la gente se canse de los bulos, de escuchar noticias totalmente infundadas y vuelvan a esos medios que son confiables, que verifican las noticias hasta la saciedad para poder solamente informar de aquello que es cierto, de aquello que es comprobado. Claro que sí. José, muchas personas hablan de este llamado certificado de vacunación que los países debieran proporcionarlos para que funcione como un pasaporte verde, ¿no? Para poder acceder no solo a estadios, a distintos lugares que sean masivos y poder un poco ir retomando la vida normal en muchos países. Mucha controversia ha causado aquello. ¿Tú entonces piensas que el fake news ha sido como la razón por la que mucha gente se está negando a que esto proceda así, acá hay un pasaporte verde, acá hay un certificado de vacunación y a que la vacunación sea finalmente obligatoria? Bueno, yo lo que veo es que este certificado de vacunación, de alguna forma, puede permitir de manera segura el poder regresar a marcos en los cuales podemos estar públicos, como se puede tratar de estadios, teatros, cines, gimnasios, piscinas, restaurantes. Entonces, este pasaporte verde puede permitir ese acceso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vemos que en determinados estados, por ejemplo en Europa, hay cierta oposición a esa posibilidad. Y también porque están limitando el derecho del movimiento, cuando en muchos estados solamente un pequeño porcentaje de la población puede llegar a tener acceso a las vacunas, entonces se dice no es justo que solamente este pequeño porcentaje tenga acceso a todo. En el caso de Israel, se llega a una realidad en la cual prácticamente toda la población que está por encima de los 16 años de edad tiene acceso a esta vacuna. Entonces sale Israel diciendo, bueno, permitiremos el acceso a todos estos lugares públicos, pero solamente si muestran con un certificado que se han vacunado ya 2 veces y que ha pasado una semana desde la última vacuna, o sea que estas personas se encuentran protegidas. Y entonces esto en Israel se está decidiendo avanzar con algo así. Pero sin duda es un tema que despierta polémica a nivel global porque tenemos personas que se pueden vacunar y otras que no. En tu primer podcast escogiste a Joe Biden como el personaje de la semana. Cuéntame por qué. Bueno, vemos que realmente Joe Biden está marcando un cambio muy importante. Sí, con Donald Trump era el America's First, Estados Unidos primero, vemos que Joe Biden inclusive en su discurso de investidura aseguró que Estados Unidos regresa al mundo. Y entonces esto es un cambio fundamental en cómo se ve la comunidad internacional a todos los niveles. Vemos, por ejemplo, en lo que es combatir la pandemia, que el regreso a la Organización Mundial de la Salud, de la cual se retiró Donald Trump después de denunciar aspectos que quizás en algunos puede ser que tuviera razón, pero al retirarse de esta Organización Mundial de la Salud, a pesar de los errores crasos de los cuales él culpaba a esta organización, pero impedía que la Organización Mundial de la Salud se transformara en central para combatir esta pandemia, para dirigir el proceso de vacunaciones a nivel global. Entonces, eso era un inconveniente enorme, porque el mundo tiene a esta Organización Mundial de la Salud precisamente para un momento de crisis como este. Y si en ese momento de crisis resulta que el protagonista central, Estados Unidos, se retira, esto representa un problema enorme para poder combatir esta pandemia. Entonces, ahora, al regresar Joe Biden a la Organización Mundial de la Salud, de alguna forma se permite que la comunidad global pueda intentar el formular una política conjunta
para luchar contra esta pandemia y muy especialmente en el tema de las vacunaciones masivas. Vemos también el regreso de Joe Biden a lo que es el acuerdo climático de París, algo que también puede ser muy importante en algo fundamental como es el medio ambiente. Entonces, con Joe Biden se regresa a este acuerdo climático y vemos también que Biden adopta posturas globales en conflictos como puede ser el conflicto con Irán, que él quiere regresar a este acuerdo nuclear con esta República Islámica. Vemos que en el conflicto entre israelíes y palestinos él llama a regresar a una solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino. Vemos que hay un regreso en general a organismos internacionales, a la Alianza Atlántica, a la OTAN. Entonces, de alguna forma, si durante 4 años Donald Trump adoptó políticas totalmente distintas, que es verdad, produjeron resultados, por ejemplo, en lo que es la normalización de relaciones entre Israel y determinados países árabes, pero Joe Biden decide regresar después de 4 años de pausa a las políticas tradicionales de Estados Unidos. Definitivamente, José, yo te quiero preguntar en términos más personales, tú que eres una persona que te has pasado la vida viajando, trabajando, arriba de aviones, ¿cómo te trató el confinamiento? No, hay que asimilar que, bueno, que al menos durante esta época hay que eh, tener en cuenta que existe una realidad distinta. Esperemos que sea pasajera, pero junto a esto, quizás soluciones como puede ser el pasaporte verde puede a la larga permitirnos también el adelantar lo que es el regreso a una rutina parecida al menos a lo que había antes y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos regresar a ese mundo normal, si podemos decir. Y eso sí, haremos esa vuelta con muchas más ganas, nos daremos mucho más cuenta que aquellas cosas que dábamos por entendido antes tienen muchísimo más valor. Y eso yo pienso que es algo que nos ha enseñado esta pandemia. La normalidad, la rutina puede ser algo realmente fantástico, maravilloso. Así es, y desde el punto de vista laboral, ¿cómo ha sido esa diferencia o lo que más te ha afectado del hecho de cubrir una noticia en el lugar de los hechos con la gente, palpando la realidad, ¿me entiendes? De frente, a tener que Seguro. hacerlo a través de una computadora, de un teléfono, tú sabes, de un laptop. Seguro, nos hemos tenido que, asimilar a esa nueva realidad, acoplarnos. No ha sido fácil, desde luego, nos hemos tenido que basar mucho más en las capacidades tecnológicas y no en ese contacto directo al que uno está acostumbrado. Pero bueno, esperemos que realmente, vuelvo a decir, que se pueda regresar a lo que había sido antes. Es fundamental para, en general, un periodista poder sentir qué es lo que ocurre en las distintas realidades. Yo he podido seguir muchos, y lo sabes perfectamente, Camila, de muchísimos eventos de los últimos 32 años de historia, desde la caída del muro de Berlín, y poder estar en todos esos lugares donde ocurrían los acontecimientos importantes fue un privilegio. Ojalá podamos regresar a esa rutina. Así es, ¿ya estás vacunado? Sí, 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 yo fui uno de los primeros vacunados, ya inclusive antes de Navidad, ya tuve la primera dosis, 3 semanas Y después cómo la te has segunda de sentido? Pfizer. Es verdad que hay una sensación extraña o lo sentiste normal? No, bueno, la segunda vacunación después es cuando más, y también en mi caso, se siente una sensación rara, pero yo me consuelo pensando que lo que dicen los expertos, que si existe algún tipo de reacción del cuerpo, eso indica que nos inmunizamos y entonces es un consuelo que en este caso es bastante válido. Claro que sí. José, súper pendientes de tu podcast. La gente obviamente se va a suscribir, se puede escuchar a través de Spotify y otras plataformas digitales también. Vas a estar analizando semana a semana un desafío global, ¿no es cierto? Compartiendo un análisis, combatiendo las fake news, como tú dices, pero también dando un mensaje esperanzador
de las buenas noticias en medio de las tragedias que suceden, ¿no? Sí, bueno, vemos este primer podcast. Realmente ahí intento transmitir también buenas noticias, romper ese, para muchos, paradigma de que las buenas noticias no son noticias y precisamente aquí intentar transmitir buenas noticias que yo pienso que sí son noticias. En este caso, poder salir de esta pandemia quizás en algún futuro no demasiado lejano y también de alguna manera seguir adaptando a la capacidad de transmitir noticias de acuerdo a lo que existe. Ahora son las redes sociales y entonces somos muy conscientes también en CNN de que tenemos que adaptarnos a esa realidad, que muchos jóvenes reciben sus informaciones a través de podcasts. Te lo digo como alguien, y tú lo sabes perfectamente, Camila, que por ejemplo cuando cubrí el muro de Berlín, CNN era muy chiquitita, no se pensaba que ese concepto de Ted Turner de informar 24 horas de todo el mundo a todo el mundo fuera a cuajar. Todo eso cambió en la guerra del Golfo cuando se vio que seguir las guerras desde los cómodos salones de los hogares y no solamente escuchar lo que acaba de ocurrir, sino lo que está ocurriendo, es realmente un concepto atractivo. Y entonces pienso yo que igual que CNN vino con ese mensaje hace ya más de 3 décadas de que era necesario informar global, ahora también es necesario informar teniendo en cuenta todos estos cambios que se viven a la hora de poder transmitir las noticias y es por eso que sacamos este podcast. Oye, y también un poquito crear conciencia porque de verdad que la pandemia nos ha demostrado lo que tú dijiste al inicio de la conversación, que algo que suceda en un lugar muy remoto, muy lejano, puede afectarnos la vida a todo el mundo. Y es lo que pasa cuando escuchamos hablar del potencial nuclear de Irán, por ejemplo, que lo vemos como algo tan lejano como cuando no nos interesara, pero realmente nos puede afectar que ni Dios lo permita de manera directa. Eso también es un mensaje de tomar conciencia que en un mundo globalizado todo lo que ocurre, independiente del rincón donde acontezca, puede repercutir en nuestras vidas. Sí, realmente vemos que este mismo ejemplo que acabas de decir, son tantos los intereses, son tantas las alianzas globales que existen, que entonces si hubiera un conflicto de ese tipo, al final el gran peligro es que tuviera ramificaciones realmente que nos afectaran a todos. Y entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta. No hablamos ya de un mundo donde lo que ocurre en un rincón no afecta al resto. Por el contrario, vemos que las situaciones rápidamente tienen un aspecto internacional importante, global. Por eso también calificamos, o sea, el nombre de este podcast es Desafíos Globales, porque vemos cada vez son más estos desafíos, desafíos bélicos, desafíos de derechos humanos, de respeto a la democracia, de también respeto a esta casa común a nivel ecológico, de respeto también a lo que es la salud de la humanidad. Y entonces todos estos son realmente aspectos que nos incumben a todos. Y vuelvo a decir, Camila, tenemos que salir ya de ese concepto de que es solo lo que nos ocurre en nuestro radio más íntimo el que nos influye. No, existe una realidad que tenemos que ir asimilando de aldea global, que eso nos guste o no nos guste, es lo que más influye en nuestras vidas. Es así, te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer saludarte y verte y deseo abrazarte muy pronto y tenerte por Miami. Ojalá, ojalá, realmente sería un sueño poder estar de nuevo juntos. Ojalá sea pronto. Tan lindo. Besitos, cuídense.